Ahí está. Bueno, entonces, vamos a, ya veo que están marcados desde el inicio. Entonces, ¿cuál es el plazo de prescripción que decíamos nosotros en caso de error, que es un vicio de la voluntad? 2 años desde la realización del acto. Perfecto. Cuando hablamos de un tercero adquirente de buena fe, señor. ¿Será que puede ganar con chicas? Ahí. Gracias. Buenísimo. El tercero adquirente de buena fe es el tercero que adquirió de alguien que adquirió inicialmente, ¿verdad? Él es el tercero adquirente de buena fe. ¿Por qué es de buena fe? Porque él desconocía del acto viciado, desconocía del vicio del que estaba compuesto, en este caso, el objeto que adquirió de alguien más, que adquirió de un propietario inicial. En el caso de Julián, que es mayor de edad, bueno, el acto es anulable, ¿verdad? El contrato no es válido. ¿Por qué? Porque Julián fue coaccionado, ¿verdad?, a firmar ese contrato. Porque si no firmaba, no le iban a prestar la plata para pagar la deuda, ¿verdad? En el caso del plazo, bueno, ya resolvimos que es un plazo extintivo, ¿verdad? Porque dice, ya que su vencimiento determina la terminación de un derecho. Antonio se comprometió a pagar a Marta en concepto de canon por renta vitalicia. Ya dijimos que es un plazo incierto. ¿Por qué es incierto el plazo? Sabemos que se va a morir Marta, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo se va a morir. Entonces va a pagarle hasta que se muera. La muerte es un evento necesario, aunque desconocemos la fecha, entonces por eso es un plazo incierto. No, la muerte no es una condición, porque la muerte, la condición es incierta y en algún momento todos nos vamos a morir. En el caso de Joaquín, que necesitaba 500 millones, hablábamos nosotros de la figura de una lesión, porque concurre el elemento objetivo, que es la notable desproporción, y concurre el elemento subjetivo, que es la necesidad, pero el plazo de 2 años para el ejercicio de la acción prescribió. Desde que se celebró el acto transcurrieron 7 años, entonces no es posible ejercer acción. Hasta ahí habíamos llegado. Ahora sí, Pedro encuentra el celular de Lorena en la calle. Pedro, como no sabía quién era el propietario del celular, lo vende a Jazmín. Posteriormente, Lorena se entera que Jazmín compró su celular de buena fe y ejerce una acción de reivindicación en su contra. Procede la acción de reivindicación. En este caso, al no ser un bien registrable, no procede la acción de reivindicación, ¿verdad? Solamente cuando hablamos de cosas, bienes registrables que fueron robados, eventualmente se puede ejercer una acción de reivindicación, ¿verdad? Pero este no es un bien registrable que haya sido robado. Este es un bien no registrable, ¿verdad?, que fue perdido. Luis, un niño de 9 años, firma un contrato, 9 años. ¿Se acuerdan de la presunción de... Exacto. Luis, un niño de 9 años, firma un contrato de compraventa de tomates por contrato privado para vender los tomates que cultiva su padre. Este acto es nulo o anulable. Este nulo, pues se trata de un acto realizado por un menor de 14. Claro, él tiene 9 años. Entonces se presume que no cuenta con discernimiento. ¿Te acuerdan que la ley para presumir que había discernimiento era un mayor de 14 años que no esté sujeto a... que no esté bajo interdicción o inhabilitación y con capacidad de juzgar sus propios actos? Entonces, si no hay capacidad, como decía Juan Esteban hace un rato, el acto es nulo, ¿verdad? No tiene uno de sus elementos esenciales. Daniel es demandado por cumplimiento de un contrato de prestación de servicios. Daniel es debidamente notificado de que debe acudir a reconocer su firma. ¿Se acuerdan de la aceptación ficta ante el juez? Daniel recibe la notificación, pero decide no hacerlo para ir a jugar fútbol con sus amigos. El silencio de Daniel, considerado
¿Es el silencio de Daniel considerado como una manifestación tácita de reconocimiento de su firma? Sí. Esa es una manifestación tácita porque la ley te manda a que vayas a reconocer. Si no te vas, se presume que es tu firma. ¿Verdad? Después dice, Roberto firma un contrato debido a que Cecilia le amenazó que rompería su automóvil si no lo firmaba. ¿El acto es nulo o anulable? Anulable. Pues está en juego el interés de un particular. En todo caso, ese particular debe iniciar un juicio de nulidad. Dice, de acto jurídico para lograr la declaración de nulidad por parte del juez. Ese yo no estaba seguro. Sí, Porque acá, viste que para que se configure el tema de la amenaza, tiene que haber algo moral. El tema de la violencia que tenía que ser inminente. Pero dijo que va a romper No su podía vehículo. ser repelida. sí, viste que cierto. Y como la pregunta no está planteada tan claramente, porque yo puedo decir, pero cualquiera puede amenazar y que rompan un y yo no firmo, ¿verdad? Claro, lo que sí, está bien. Estamos de acuerdo que el acto es anulable, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es anulable? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales un acto puede ser declarado anulable? ¿Porque hay un vicio de la voluntad o porque hay eventualmente fraude, simulación o lesión? Esas son las causales por las cuales un acto puede ser anulable, ¿verdad? Cierto, en este ejercicio no se detallan todos los presupuestos, por lo menos de lo que requiere la violencia, porque la violencia puede ser física como también puede ser moral, ¿verdad? Pero entonces, ¿es la amenaza o es la violencia? Y en algunos presupuestos se dan los marcos Sí. pero en este caso solamente está la amenaza. Sí, en este caso hay amenaza, no hay violencia. Acá hay una amenaza. El porqué de lo que marcaste es lo que no me cierra, pero voy a leer otra vez. Anulable, pues está en juego el interés de un particular. En todo caso, ese particular debe iniciar un juicio de nulidad de acto. ¿Pero por qué motivo? Para lograr la declaración de nulidad por parte del juez. Pero viste que la acción de nulidad está motivada por un vicio de la voluntad o por un vicio de los actos. Pero Acá, acordate que cuando vos decís que es una amenaza, vos tenés que demostrar sí, que te amenazó. claro, pero ¿verdad? cierto, Denis. El punto nomás es lo siguiente. Vos podés iniciar una acción de nulidad. ¿Por qué motivos? ¿Por un vicio de voluntad o por un vicio de actos? El argumento de la respuesta C no indica ningún vicio de la voluntad ni ningún vicio de los actos. ¿Entendés? El argumento que más se acerca, quizás no es completamente correcto, pero el argumento que más se acerca a un vicio de la voluntad es la respuesta B cuando habla de que hay amenaza. Cierto, no se cumplen quizás todos los presupuestos de la amenaza. Vamos a mirarle la amenaza. La amenaza debe ser injusta. Dice, debe ser determinante. La amenaza debe ser injusta de un mal inminente y grave. Y se acuerdan que el mal puede ser sobre la persona, sobre sus parientes o sobre su patrimonio. En este caso, el mal, ¿verdad?, que va a ocasionar Cecilia es sobre el patrimonio de Roberto. Y le amenazó que rompería su automóvil si no firmaba. Es cierto, no dice cuándo le va a romper. Pero el mal, en este caso, es injusto, es determinante y es grave porque es sobre su patrimonio. Yo en lo personal me jugaría por la respuesta B, porque la respuesta B tiene como argumento un vicio de la voluntad que es la violencia que opera contra la libertad. El argumento C no es cierto, la respuesta es correcta porque es anulable, pero el por qué no se sustenta en ningún vicio de la voluntad ni en ningún vicio de los actos, que son las causales de que un acto sea anulable. ¿Entendés?
poner sí afirmado. Hola, hola, hola. Sí, estoy nomás buscando de dónde yo saqué eso, porque algún profesor porque dice que está en juego el interés de un particular, en este caso del Sí, afectado. sí, yo no digo que no esté en juego el interés. Lo que yo digo nomás es, ¿cuáles son las causales de que un acto sea anulable? ¿Vicio de la voluntad o vicio de los actos? Esas son las... O sea, para que yo pueda pedirle a un juez prosperar una acción de nulidad, el juez me va a decir, bueno, vamos a ver, ¿tu acción se sustenta en algún vicio de la voluntad o en algún vicio de los actos? No, ¿Puedes mirar tu PPT de las... acá, discúlpame que te interrumpa. sí, no, tranquilo. Eso es lo que habla de la anulación, donde dice por afectar el interés del particular afectado, ¿verdad? El demandado puede evitar la anulación de Lo que sí que dice ahí en el PPT, dice... Espera, que... La anulación por afectar el interés del particular afectado, el mismo puede inclusive optar por la plena validez del acto. Eso ya otro. Pero la anulabilidad. Anulabilidad. Vamos a ver. Claro que puedo estar equivocada, por eso te dije no entrar en ese, yo no Sí, estaba no, segura. esto es... Está bien. Esto es debate, hermano. No quiero que... Yo acá soy un tan ser humano como cualquiera y todos podemos meter la pata. ¿Cómo era que dijiste, Denis? La palabra, palabras clave para poder buscar en el PPT. Que afecta el interés del particular. Interés. Patrimonio, ¿verdad? Estoy buscando la palabra. Interés. El error. Daño que llevaba. Consecuencia del dolo. En esa respuesta nomás está anulable y después dice nulidad. Dentro de los dos términos. ¿En cuál? ¿En la respuesta C? Sí, dice anulable, no sé qué, después dice definición función. Sí. Sí, porque la nulidad, así se denomina un juicio de nulidad. Lo que pasa, lo que pasa, sí, lo que pasa es que la acción, sí, El juicio de nulidad cuando existe porque el acto en sí ya es nulo, nunca no existió. Se inicia ese proceso para anular lo anulable. Falta la redundancia. acá dice, acá está lo que vos estás diciendo. No sé si estás viendo la pantalla, Denis. En el PPT 116 dice acciones que nacen de la lesión. La anulación. Por afectar el interés particular del afectado. El mismo puede inclusive optar por la plena validez del acto. Esto se da en casos de lesión, cuando hay una notable desproporción y cuando hay un aprovechamiento por necesidad, ligereza e inexperiencia, ¿verdad? Esto es en casos de lesión, ¿verdad? Ahí estoy proyectando lo que leíste hace rato, lo que mencionaste así de manera taxativa, que es correcto. O sea, uno puede, el lesionado en este caso puede optar por la anulación, ¿cierto? Porque se vio afectado en sus intereses producto de la notable desproporción, pero también puede pedir que se le pague el precio justo, ¿cierto? En este caso, hermano, estamos hablando de un vicio por lesión. En este caso estamos hablando de un vicio de la voluntad porque es la violencia la que está operando. Te voy a romper el auto si es que no me firmas el contrato. Entonces hay una amenaza sobre el patrimonio que es grave y es determinante. ¿Para qué es determinante? Para que firmes el contrato. Por eso yo me sustento en la respuesta B. La respuesta C, esta, hace referencia a Tenés razón, Suazo. El artículo la figura 357 en su inciso, te digo, de la lesión. 358 inciso C habla de eso. Sí. Esta, El error de una violencia de sí, vinculación, ¿verdad? sí. Que es anulable el acto. Entonces sí. Es anulable, Está la amenaza. exacto. Es anulable por violencia.
en este caso no es anulable por lesión, porque para que haya lesión tiene que haber una desproporción. Acá le iba a romper el auto nomás, pero igual está ¿Sabes dónde lo que me confundí más? Porque eso fue clase, porque vos vas a solicitar la nulidad, pero el juez es quien la decreta. Exacto. ¿Verdad? Por eso nomás. Está No. Y está bien, es interesante el razonamiento, porque te puede llevar hacia ahí también, porque es la respuesta más sustentada, tiene el porqué más elaborado. No está mal tu razonamiento. El motivo, la motivación de la nulidad, lo que había que precisar más, no es por lesión, sino que es por violencia. Sí. Entonces, ese es el sustento del artículo 358, inciso C. Artículo 358. Es anulable el acto jurídico si tuviese viciado por ejemplo de violencia o simulación. Ahí va. Nelson quería vender un terreno con un valor cotizado de $200,000 y por ese motivo decidió contratar los servicios de una inmobiliaria. La inmobiliaria solamente consiguió un posible comprador, Felipe, quien solamente estaba dispuesto a pagar $80,000. Nelson aceptó la oferta, pues quería usar ese dinero para recorrer Europa y le era suficiente. Hubo lesión. Acá no hay inexperiencia, acá no hay necesidad, acá no hay ligereza. Él no tenía ningún problema mental, él no estaba necesitando la plata para su mamá que se iba a morir, ¿verdad? Él contrató a una empresa de inmobiliaria, o sea, tampoco había inexperiencia. Entonces, no hubo lesión, ¿verdad? No hubo lesión, pues si bien se da el elemento objetivo, que es la notable desproporción, no se da el elemento subjetivo, ¿verdad? Después... Ok, y la verdad que sí, hay una desproporción considerable. La respuesta C no... Viste que la respuesta C también dice no hubo lesión. Pues si bien hubo desproporción, la misma no era considerable. Y Sí, para mí es considerable, ¿verdad? 80,000 a 200,000, más del doble. Sí, pero él aceptó porque se quería ir de vacaciones, No, claro. no porque había un estado de necesidad. Sí, Ahora, se configura la lesión cuando hay un estado de necesidad. ¿Sí? No para ir vacacionar, no es un estado de necesidad. Claro. Imperante. Sí, la ligereza en realidad tiene que ver con un estado mental o un estado de embriaguez, ¿verdad? Por eso nomás le voy a borrar acá para que no confunda. Pero está perfecto, está bien marcado. Sí, porque para mí hay una desproporción. 80,000 a 200,000 es mucho. Sí. Sí, es considerable. La diferencia entre instrumento público e instrumento privado es: el primero es realizado en hoja de protocolo y el segundo no. Es cierto, la escritura pública, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia de cualquier otro instrumento público? Por el protocolo. Pero por lo general dice, el primero es necesario a la intervención del oficial público que lo autoriza, que es el fedatario, y en el segundo no es necesario o requerido tal intervención. Sí. Acordate que el instrumento público también puede ser emitido por un funcionario público, no necesariamente por un... Sí, por un funcionario. ¿Cómo se dice? El escribano, ¿cómo dijiste? Fedatario. No, y todos los funcionarios públicos son, el juez, el escribano, el oficial del registro, son todos depositarios de la fe pública, son todos fedatarios. Y el segundo no está perfecto, está bien marcado. ¿Por qué no marco la C? Porque es cierto, el escribano es un tipo de funcionario público, pero no es el único. Así como dijo Juan Esteban, el juez, el funcionario público, el oficial del registro, todos también son oficiales públicos, ¿verdad? Entonces, el decir solamente el escribano no es correcto. Lo correcto es decir oficial público. Ahí le engloba a todos, ¿verdad? Juez, oficial, escribano, ¿verdad? Por eso nos vamos por la respuesta B, que está perfecto. Vamos a la otra pregunta. Dice,
Una de las principales diferencias entre un instrumento público y un instrumento privado es que el instrumento público es emitido por un oficial público. ¿Existe alguna excepción a esta regla? No. Todos los instrumentos públicos son emitidos por un oficial público sin excepción. Después dice, sí existen instrumentos públicos que pueden ser emitidos por instituciones privadas, como por ejemplo los bonos del Estado. Sí, pero solo cuando la persona a favor de quien se emite el documento lo solicita. Los bonos del Estado, ¿por quién eran emitidos? Espérame que, un ratito. Ayer creo que leí. Sí, ayer leí. Hacienda no es eso. Sí, lo que no me acuerdo quién emitía nomás. Espérame que, un ratito. Quiero despejar nomás la duda. No digo que esté mal. Bonos. ¿Dónde era que leímos eso? En la unidad 8. El Ministerio de Hacienda. Acá está. Sí, acá no me quiero leer. Estos pues son los instrumentos públicos. Dice, las letras aceptadas por el gobierno, billetes o cualquier tipo de crédito emitido con arreglo a la ley respectiva y los asientos en los libros. Las inscripciones de la deuda pública, los asientos en los registros públicos, las letras. Sí, no habla de los. La diligencia no dice nada. Actuaciones judiciales. Sí. ¿Para qué? ¿Dónde está el examen? Acá está. No. Todos los instrumentos públicos son emitidos por un oficial público sin excepción. Sí. Respondiéndole a Juan Esteban nomás. El Banco Central establece los procedimientos para la emisión de esos bonos, pero quien al fin y al cabo hace efectivo de esa entrega es el Ministerio de Hacienda. Acá me dice Karen que los bonos emite el Viceministerio de Hacienda. Pero es Hacienda, esa es. Está bien. No, porque Dice sí. que el nuevo ministerio que Ya. se creó fue de Economía y de Hacienda. Economía. Sí. Bueno, entonces está perfecto. Todos los instrumentos públicos son emitidos por un fedatario, por un depositario de la fe pública, por un oficial público. Llámele juez, llámele escribano, llámele oficial del registro, ¿verdad? En las cláusulas susceptibles en dos sentidos, de uno de los cuales resultará la validez y del otro la nulidad del acto. Debe entenderse que se deberá entender en el sentido que otorgue validez al acto. Claro, esto siempre va en línea con el principio de conservación del acto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Esto está correcto. Cuando se habla... 712 es. Sí, cuando se habla del principio contrapreferente, en realidad lo que se habla son de los contratos de adhesión y en caso de controversia, en una de las cláusulas, en caso de del principio, o sea, lo que establece el principio contrapreferente es que las cláusulas serán interpretadas a favor del adherente, no a favor del el más débil en esa relación, no a favor del proponente. Está perfecto. El Código Civil paraguayo consagra el principio de la libertad de formas para ciertos actos jurídicos. Esteban y Alejandro sabían esto al momento que decidieron formalizar un acuerdo de compraventa de ganado. Ellos decidieron fijar los derechos y las obligaciones verbalmente y no documentaron el contrato por escrito. Esteban se obligó a vender a Alejandro 70 tropas de ganado y Alejandro pagaría la suma de 5 millones por cada tropa. Esteban también se comprometía a cumplir cierto estándar en el estado en el que se encontraban sus tropas. Sin embargo, las tropas no estaban en el estado que Alejandro esperaba y no quiso recibirlas ni pagar la suma pactada. Por tanto, Esteban inicia una acción judicial solicitando el cumplimiento de los actos acordados. ¿A qué tipo de actos estamos? ¿Ante qué tipo de actos estamos? ¿Y qué pruebas puede presentar Esteban en su juicio de cumplimiento del contrato? Acá hay que tener en cuenta unas consideraciones.
Cuando nosotros hablamos de un instrumento privado que supere los 10 jornales mínimos, tiene que ser por escrito. Ese es el mecanismo para probar la existencia del acto. Eso es muy importante, esa es una consideración muy importante, ¿verdad? Ahora vamos a leer, justamente acá está la respuesta. Al ser un contrato cuyo valor excede los 10 jornales, el mismo es un acto formal no solemne. Por tanto, requiere la solemnidad, la firma y el doble ejemplar a los efectos probatorios. Es decir, debe constar por escrito y no se admite pruebas por simples testigos. No obstante, se reconoce la validez del reconocimiento espontáneo. Claro, para que un contrato sea válido, un contrato privado, un instrumento privado, tiene que estar la firma y el doble ejemplar. Eso es lo mínimo que exige la ley para actos onerosos de más de 10 jornales mínimos, ¿verdad? Dice la respuesta A, para leer nomás. Al ser un contrato cuyo valor excede los 10 jornales, el mismo es un acto formal solemne. No, no es formal solemne. Es no formal, ¿verdad? Al ser un contrato cuyo valor excede los 10 jornales mínimos, el mismo es un acto formal no solemne. Para los fines probatorios, todo tipo de prueba es válido para probar el contrato y la disposición en realidad. No, está bien marcado. Está bien marcado. Laura contratará los servicios de Franco, un artista italiano que se especializa en pinturas de retrato y que recientemente se acomodó en Asunción. Franco tiene un contrato ya preparado para sus clientes, solo que el contrato está en italiano. ¿Se acuerdan del...? Laura casualmente entiende perfectamente italiano, por lo que estando de acuerdo con los términos del mismo lo firma. ¿Es válido? Sí es válido. El único instrumento que tiene que estar en castellano, o sea, en español, es el instrumento público. Mediante una minuta eventualmente se puede hacer en el idioma de los contratantes, pero si es un contrato privado de servicios entre partes privadas, puede ser en el idioma que ambos vayan a convenir. Bueno, está bien. No creo que es un contrato en guaraní. Bueno. ¿Qué quiere decir interpretación sistemática? Cuando hablamos de sistemática, hablamos de cómo está compuesto ese contrato, por cláusulas, por artículos, ¿verdad? Dice, interpretar las cláusulas de un contrato por medio de las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del contexto general. Esa es la interpretación sistemática. Claro, yo tomo mi contrato entero e interpreto las cláusulas las unas con las otras. Y ese contrato va tomando un sentido general. Si hay cláusulas que tienen un sentido ambiguo, las interpreto en el sentido general, ¿verdad? O un sentido dudoso, las interpreto siempre en el sentido general del contrato. Ok. Esto es el principio contra principio, interpretación contra preferente. Los elementos a tener en cuenta para calificar un acto como ejercicio abusivo de un derecho. Dice la respuesta A. Ejercer un derecho de manera que cause un daño a un tercero, pero que tal daño sea soportable. Ejercer un derecho de manera que contradiga los fines de la ley tuvo en la mira al reconocerlos y que cause un daño doloso a un tercero. El tercero dice ejercer un derecho cuando por su naturaleza o en virtud de la ley pueda ser ejercido discrecionalmente. O sea que no me acuerdo de esto, che. Ejercicio abusivo de un derecho. Pero tiene sentido la B, ejercer un derecho de una manera que contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos y que cause un daño doloso a un tercero. Claro, tiene sentido la respuesta B.
igual. Aunque no hayamos desarrollado Artículo el concepto. 372, poco lee. Vamos a ver si te da un poco de luz. Vamos a ver. Código. Espérame que. Código civil. $372 me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Dice, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad de la gente en perjuicio, por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar, eso es dolo, aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. La presente disposición no se aplica a los derechos que por su naturaleza o en virtud de la ley pueden ejercerse discrecionalmente. Ya, perfecto. Esta última parte dice... Veo ambiguo, son las respuestas. Ahora parece que las reglas son correctas. Sí, no, pero dice la C dice, la presente disposición no se aplica, dice, a los derechos, dice. No se aplica a los derechos que por su naturaleza o en virtud de la ley puedan ejercerse. No se aplica esta disposición, esta ley no se aplica. Está bien la B. Está bien. Artículo... Sí, claro que sí. Artículo 372. Acá nomás en la C hace un copia y pega del último párrafo, pero omite poner la palabra no. Está bien eso. O sea, cuando hablamos del ejercicio abusivo de un derecho, es ejercer un derecho y causar un daño de manera intencional a través del ejercicio abusivo de ese derecho. Eso es lo que es ejercer abusivamente un derecho. Porque la ley tenía un fin. Vos abusás de ese derecho de manera intencional y ocasionás un daño a un tercero. Eso es ejercicio abusivo del derecho. Está correcto. Los siguientes eventos califican como actos jurídicos: reconocimiento de deuda, matrimonio, firma de contrato. Sí. Perfecto. La muerte no es un acto jurídico. La muerte de la respuesta B es un hecho natural. El robo es un acto ilícito, no es un acto jurídico. Es un acto ilícito. En la respuesta C. Está correcto. Sandra tiene un negocio de comidas y Laura un negocio de bebidas. Ambas deciden celebrar un acuerdo comercial para aliarse y conjuntamente proveer comidas y bebidas a distintos eventos. 20 días después de que celebraron el acuerdo, Sandra se percata que el ejemplar que le pertenece está firmado únicamente por Laura y no por ella. ¿Este acuerdo es válido? Sí. Esto me pasa a mí todos los días, ¿verdad? Es válido porque contiene la firma de la otra parte. Claro, si vos tenés tu copia y tu copia no está firmada por vos, no importa. Tu copia por lo menos tiene que estar firmada por la otra parte, ¿verdad? Es válido desde que Sandra firma su ejemplar. No porque Sandra no firmó al mismo tiempo que Laura. Sí, porque contiene la firma de Laura. Está perfecto. La respuesta B nomás también te puede confundir. Porque dice, es válido desde que Sandra firma su ejemplar. Pero acá en realidad lo que pregunta es que es válido el contrato de Laura, ¿verdad? Perdón, es válido el contrato de Sandra. Sí, porque contiene la firma de Laura. Pregunta, ¿eso está en alguna parte? Sí, esto tiene que ver con la validez de los instrumentos privados. Viste que los requisitos para que un instrumento privado sea válido es la firma y el doble ejemplar. En este caso, sí, sí señor, claro que sí. Métele nomás. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo entre dos o más partes. ¿Entre dos? Un acuerdo de voluntad entre dos o más partes. ¿Entre dos? Entre dos. No es unilateral, ¿verdad?
Sí, Sí, pero la persona que tiene el contrato es el ejemplar que tiene Laura es suyo y tiene la firma de su contraparte. Ah, bien, perfecto, claro. Entonces no se cuenta. claro, o sea, La firma de una sola es unilateral. La firma de los dos es bilateral. Entonces es un contrato. sí, claro. Sí, pero ella, o sea, ella Eh, tiene... eh, sí, yo, claro, claro, lo que pasa, no, está bien. Eh, no, claro, lo que hace nomás el ejercicio, yo entiendo, la posición de Juan Esteban es correcta. Nosotros nomás estamos haciendo una inferencia. Vamos a cambiar los nombres del ejemplo. Si Karen y yo firmamos un contrato, ¿verdad? Si yo le firmo su copia a Karen, no hace falta que Karen firme. Si Karen me firma la que es mi copia, si Karen firma la copia que es para mí, no hace falta que yo firme, ¿verdad? Entiendo y lo correcto es que ambas copias estén firmadas por ambas partes, ¿verdad? Eso es lo correcto y así tiene que ser, ¿verdad? Ese es el, ¿verdad? En este caso nomás el contrato es válido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contrato de Sandra tiene la firma de Laura, ¿verdad? Sandra puede firmar cuando quiera su parte, su contrato, pero ya tiene la firma de la otra parte, que es lo que interesa, ¿verdad? Esto es más que una legalidad, es una práctica, ¿verdad? Que yo por lo menos la vivo siempre y no es lo correcto quizás hasta podemos decir que no es correcto, ¿verdad? Porque el requisito del contrato es la firma y el doble ejemplar, ¿verdad? Señora. No quiero hablar mucho, pero esto como prueba no sirve. Sí, te escuchamos. No, y como dice Juan Esteban, para ejecutar el contrato necesitamos dos firmas, obviamente. Pero en el caso de que tengamos una premia y tener la firma y la otra parte, te sirve no porque hay una ejecutar tu contrato, si ella no se cumplió, va a firmar y presentarla al juez. Sí. Quieren marear más un poco, ¿verdad? Pero yo te doy la razón, Juan Esteban. Lo que pasa es que por una cuestión de inferencia nomás estamos también marcando, ¿verdad? El acuerdo es válido. ¿Sabe por qué es válido? Porque Sandra le firmó la copia a Laura y Laura le firmó la copia a Sandra. El ejercicio pues dice eso. Sandra tiene un negocio de comidas. Laura tiene un negocio de bebidas. Ambas deciden celebrar un acuerdo comercial. 20 días después de que celebraron el acuerdo, Sandra se percata que el ejemplar que le pertenece está firmado únicamente por Laura y no por ella. O sea, ella misma no firmó su contrato, su copia. ¿Es el acuerdo válido igualmente? O sea, la copia, el ejemplar que a ella le pertenece, lo que no está firmado por ella. Es válido porque ella puede firmar, no hay ningún problema, ¿verdad? Por lo menos es mi posición, pero también es correcta la posición de Juan Esteban, porque es una posición así bien, vamos a decir, dogmática, es positivista, tiene que tener la firma de las dos partes. Eso está, porque no es incorrecto lo que dice Juan Esteban también, ¿verdad? La firma y doble ejemplar. Vamos a ver un poquito de eso. Un ratito. Yo creo que tiene razón, igual que la Sí. otra parte firma también. Sí, es cierto. Pero Eh, en la práctica pues ella se percata que no tiene su firma y firma y ya está. sí. La firma y la firma y la firma de la otra parte. Ya. Espérame que un ratito. Quiero ver nomás si... No, porque No, esto a mí me pasa todos los días. Dice... ¿Dónde está el 80? ¿En qué parte está? Artículo 399. Y léeme nada un poquito. Limitaciones, la firma y la pluralidad de ejemplares. Es lo que está buscando, ¿verdad? Sí, los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen conveniente, pero la firma de ellas, Será indispensable para su validez. de ellas, dice, será indispensable para su validez. Habla en plural. Y dice la firma, ¿verdad? Que una de las... 399.
Entonces, si vos te pones parte en tu pregunta, la que dice que no es válida, te dice que no, pero que no podés, pues tampoco es. Y sí, también. Vamos a ver al 399, vamos a ver qué dice la ley. Los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes. Pero la firma de ellas será indispensable para su validez. O sea, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos. Los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales deben redactarse en tanto ejemplares como partes haya con interés distinto, con expresión de cada uno de ellos el número de ejemplares suscritos. En tal caso, acá está la respuesta. En tal caso, no importa que en un ejemplar falta la firma de su poseedor, que es lo que decía Paola, con tal de que figure la de los otros obligados. O sea, está bien la respuesta, está bien marcado. Artículo 400, ya voy a copiar el artículo. La ley te permite, Juan Esteban. ¿Es correcta tu aseveración? No, es incorrecta, es totalmente correcta. Solo que la ley permite eventualmente de que yo le firme a Karen su copia y Karen puede o no firmar su copia. Y que Karen, lo que sí tiene que Karen es firmar mi copia y yo puedo o no firmar mi copia, porque yo soy el poseedor de mi copia. Entonces no hace falta que yo firme, con que tenga la firma. Claro. Sí. Sí. Es válido de que sea una firma su ejemplar también. Aquí lo inciden es ejecutar el contrato. Sí. No, y sí. No, claro. Sí. Sí. El acuerdo es válido. Estamos de acuerdo que para reclamar ante una controversia, sí, ¿verdad? Pero el artículo 400 dice en su último párrafo, no importa que un ejemplar falte la firma de su poseedor, con tal de que en él figure la firma de la de los otros obligados, ya alcanza. ¿Verdad? Está correcto. Interesante. Bueno, vamos a seguir. María iba utilizando el celular y sin darse cuenta choca contra un negocio comercial. ¿Cuál es el efecto del ilícito civil causado por María? María debe ir a prisión. Ese es un ilícito penal. María tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados. Esa es la finalidad del ilícito civil. Está correcto. Está correcto. Claro, en lo penal, lo malo que hay privación de libertad. En lo civil siempre hablamos de responsabilidad por indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? Más que nada es eso. ¿En cuál de los siguientes supuestos se puede anular el acto jurídico celebrado por error esencial sobre la persona? Dice la respuesta A. En un contrato de compraventa al contado, ya que uno siempre quiere saber con quién está contratando y de dónde proviene el dinero recibido. A no ser que sea prelaz. En el encargo de una obra de arte, ya que es necesario que la persona que se compromete a realizar la obra de arte sea el artista que uno cree. ¿Sí? En un contrato de depósito no, ya que es necesario saber la identidad del titular del depósito. Está correcta la respuesta. Vamos a irnos un ratito nomás porque esto fue algo que yo pasé muy por encima. Eso va por la cualidad que tiene la Sí, persona no, con quien uno puede contratar. Pero va a tener la otra persona identidad nomás. Sí, esto Porque es. no es lo mismo contratarle a Miguel que contratarle a Miguel. Sí, claro, este es el error in persona. Persona. Vamos a ver error, si se Error, vicio de la voluntad, error como vicio.
repite 65. 65. Ahora se llama. Acá está. Dice error sobre la persona. El segundo inciso refiere al error sobre la persona. Este error ocurre cuando el mismo recae sobre la persona con quien se formó la relación jurídica o la cual se refiere. El error en la persona solo no invalidará el acto en dos situaciones. Y acá pone justamente en el examen las dos situaciones. Cuando la ley así lo disponga, en el contrato de depósito, por ejemplo, o cuando la consideración de la persona sea indiferente, como ocurre con la compra-venta de un inmueble al contado. ¿Viste? Los dos ejemplos que tienen que ver con las dos situaciones que no invalidan el error esencial están en el ejercicio. Así mismo puse. Entonces está correcto esto, ¿verdad? Claro, yo no necesito saber el nombre del dueño del depósito. Eso no es necesario. La ley no requiere saber eso, ¿verdad? En el contrato no hace falta nominarle. Solamente hace falta declarar el depósito. Y en la compraventa al contado tampoco, ¿verdad? La ley no exige, ¿verdad? Está correcto. ¿Cuáles son las diferencias entre un ilícito civil y uno penal? No hay diferencia, pues ambos acarrean la responsabilidad de reparar el daño. Sí, la ilicitud civil trae la responsabilidad civil de reparar, mientras que la ilicitud penal trae consecuencias punitivas penales. Sí, está correcto, está correcto. El tercero dice la ilicitud civil puede tener consecuencias siempre y cuando esté tipificado. No, el ilícito civil no está tipificado, jamás. El ilícito, claro, el ilícito penal es el que está tipificado. Sí hay diferencia, está correcto. La teoría de la conversión del negocio jurídico. ¿Se acuerdan de la conversión? Esto dimos en Reales o en Romano 2. Un acto jurídico anulable eventualmente puede recurrir a la figura de la confirmación. Un acto jurídico nulo, no. La acción que tiene un acto jurídico nulo es la acción de la conversión. Se convierte en otro acto jurídico distinto, ¿verdad? Dice, cuando un acto en su formación padece de un defecto, por lo que jurídicamente desde su nacimiento no produce efecto, o sea, un acto nulo. Por tal ineficiencia puede subsanarse debido a la ley o a la voluntad de las partes. Señora, señor, quiero que alguien levantó la mano. Yo levanté la mano. Eso creo que tiene buena relación con uno de los ejercicios que se llama el segundo parcial de la 10, ¿sí? No. Si bien el acto jurídico presentado por el final por acuerdo de las partes, eso se confirmó. No. ¿Tiene que ver con eso? Sí, no. La conversión es una figura que tiene que ver con los actos nulos. Y la faltaba algún requisito y después no hace falta sí. el requisito de confirmar. ¿Viste, por ejemplo, un testamento nulo se convierte en la declaración de un, ¿cómo era que se llamaba? Albacea era, tenía su nombre, el administrador de un patrimonio de un muerto, no recuerdo el nombre, pero lo que quiero decir nomás es lo siguiente, la figura del adidos es la figura de la confirmación. La confirmación es un recurso para los actos jurídicos anulables. La conversión es un recurso que se aplica sola y exclusivamente a los actos nulos. Como ese acto es nulo por un defecto de forma, nunca existió. Entonces lo que pretende la conversión es convertir ese acto que nunca existió en otro acto diferente que sí tenga validez, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Por ejemplo, un contrato, por ejemplo, una escritura pública de transferencia de un vehículo, ¿verdad? Que no sea válido porque el escribano estaba suspendido, sirve como instrumento privado para que la otra parte que está vendiendo se obligue a transferir. Es cierto, no sirve como instrumento público porque el escribano estaba suspendido, pero mediante la figura de la conversión sí sirve como instrumento privado para que la otra parte transfiera a la parte vendedora, se obligue a transferir a la parte compradora la propiedad del vehículo. La figura de la conversión, voy a ponerlo acá.
actos anulables utilizan la figura de la confirmación, que es para subsanar los errores, que es el caso del adidos, ¿verdad? Voy a ponerlo acá, caso adidos. Que en caso de error, dolo, violencia, lesión, en esos casos aplica la confirmación, ¿verdad? Vos podés solicitar la nulidad del acto anulable o la confirmación para subsanar los vicios de ese acto anulable. En el caso de actos nulos, ahí escribí mal acá, anulables. Actos nulos utilizan la figura de la conversión. Convertir un acto nulo en otro diferente que sea válido. Como el ejemplo que di, ¿verdad? Esa escritura, esa protocolización o esa escritura sobre un auto que fue firmada por un escribano que está suspendido, que no tiene matrícula, se convierte en un instrumento privado que le obliga a la parte vendedora a transferir la propiedad del vehículo al comprador. Esa es la figura de la conversión, ¿verdad? Bueno, está bien marcado. El plazo es una de las modalidades de los actos jurídicos, que son requisitos accidentales, pues normalmente no deben ser necesariamente observados ni son naturales, salvo que sean previstos por las partes, en cuyo caso adquirirán plena virtualidad. ¿Qué tipo de actos pueden someterse a plazo? Dice la respuesta A. El plazo constituye una modalidad reservada a los actos jurídicos del derecho patrimonial. Sí, está bien. El plazo constituye una modalidad para todo tipo de actos, incluyendo los actos de derecho de familia. No. El plazo constituye una modalidad para los actos jurídicos que incluyen obligaciones de dar, hacer y no hacer. El plazo está para actos jurídicos de orden patrimonial. Sí. Está correcto eso. Correctísimo. Después dice, ¿cuál es el plazo de prescripción de una acción de nulidad por error? 2 años. Este también ya marcamos hace rato. Está correcto. Cuando hablamos de un tercero adquirente, también ya marcamos. Está correcto. Julián, quien goza de plena capacidad, sin embargo se encuentra con problemas de deuda. El acto es anulable. Ahí, espera que ya marcar. Este también ya marcamos. Paso de largo así rápido porque esto ya estaba marcado. Ahí. Rafael le presta dinero a Federico y este último le firma un pagaré. Ya dijimos que es plazo extintivo. Está correcto. Antonio se comprometió a pagar a Marta en concepto de canon por renta 6 millones mensual hasta que se muera. Ese es un plazo incierto. Sabemos que se va a morir Marta. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces es un plazo incierto. No es una condición. Por eso no marcamos la C. La muerte es un plazo. Joaquín necesitaba 500 millones. Esto sabemos que prescribió la acción porque pasaron 7 años. Y la prescripción, o por lo menos la acción, tiene un plazo de validez en el ejercicio de hasta 2 años, ¿verdad? ¿Concurren los elementos objetivos y subjetivos? Sí, pero prescribió. Pedro se encuentra el celular de Lorena. Esto también ya marcamos. Luis, un niño de 9 años, también el contrato es nulo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad del sujeto, ¿verdad? No hay discernimiento en este caso. Por lo tanto, no hay voluntad. Daniel es demandado por cumplimiento de un contrato de prestación de servicios. Daniel es debidamente notificado. Tiene que ir a reconocer su firma. Recibe la notificación y no se va porque tiene que ir a jugar fútbol con los amigos. El silencio de Daniel es considerada una manifestación tácita del reconocimiento de su firma. Sí. Cuando hay un plazo legal
en donde te mandan a reconocer tu firma y vos no cumplís en reconocer tu firma, no te presentás, estás manifestando que sí es tu firma. Roberto firma un contrato debido a que Cecilia le amenazó que le iba a romper su auto. Este es un acto anulable porque hay violencia. En realidad hay amenaza, no hay violencia, ¿verdad? Violencia ya es cuando ya hay soco. Nelson quería vender un terreno de 200.000. Este también ya vimos. No hubo lesión, ¿verdad? Porque si bien se da el elemento objetivo, no se da el elemento subjetivo, ¿verdad? Hay una notable desproporción, sí, pero no hay ligereza, necesidad ni inexperiencia, ¿verdad? El tipo se iba a ir a Europa, no sé qué. Entonces no hay necesidad. La diferencia entre instrumento público y privado, en el instrumento público siempre interviene un oficial público, un fededatario, ¿verdad? Esa es una diferencia sustancial con el instrumento privado. El instrumento privado lo celebran las partes nada más, ¿verdad? No es necesario que esté un oficial público para acreditar. O sea, un contrato de alquiler yo lo puedo hacer con mi inquilina sin falta que asista, sin necesidad que asista un escribano. Una de las principales diferencias entre un instrumento público y uno privado es que el instrumento público es emitido por el oficial público. ¿Existe alguna excepción? No. Todos los instrumentos públicos son emitidos por un oficial público, sin excepción. Por eso son de contenido público, ¿verdad? Esto también ya vimos. En las cláusulas susceptibles en dos sentidos, se va a entender en el sentido que le otorgue validez al acto, y esto va en concordancia con el principio de conservación de los actos jurídicos. Paso rápido porque ya vimos, ¿verdad? Esto también ya vimos. Sí. En este caso, al ser un contrato privado, un instrumento privado, y el objeto del instrumento privado, del acto, es de más de 10 jornales, tiene que constar en un contrato, en un instrumento privado, ¿verdad? En un documento, en papel, tiene que estar, o por medios electrónicos, ¿verdad? Con la firma y el doble ejemplar, para que eventualmente pueda dar prueba de la relación jurídica y exigir el cumplimiento de lo que allí está dispuesto, ¿verdad? Como no existe eso, entonces no se puede reclamar, ¿verdad? Laura contrató los servicios de Franco, el artista. En los instrumentos privados vos lo podés realizar, confeccionar en el idioma que vos quieras. El instrumento público es el que tiene que estar necesariamente en español. La interpretación sistemática ya vimos, ¿verdad? Que es interpretar unas cláusulas con otras y las que son de interpretación dudosa en el sentido general del contrato. Eso ya vimos. Elementos a tener en cuenta para calificar un acto como ejercicio abusivo del derecho. Era ejercer un derecho de manera que contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos y que cause un daño doloso a un tercero. Esta era la respuesta correcta. Los siguientes eventos califican como actos jurídicos. Bueno, reconocer una deuda, casarse, firmar un contrato, son actos jurídicos. Está correcto. Sandra tiene un negocio de comidas. Este también ya marcamos. María iba utilizando el celular. Choca contra un negocio. ¿Cuál es el efecto del ilícito civil? Siempre en lo civil hablamos de reparación de daños, ¿verdad? Siempre hablamos de la figura de la indemnización. ¿En cuál de los siguientes supuestos se puede anular el acto jurídico celebrado por error esencial en la persona? Dice, en el encargo de una obra de arte, ya que es necesario que la persona que se compromete a realizar la obra de arte sea el artista que uno cree. Claro, en los casos de la compraventa al contado y del depósito no es necesario que se declare la persona. Esas eran las excepciones a lo que estaban establecidas en la ley. ¿Cuáles son las diferencias entre un ilícito civil y un ilícito penal? Bueno, el ilícito civil trae como consecuencia reparar el daño, y el penal castigo, o sea, punitivo, ¿verdad? Prisión.
La teoría de conversión, también hablamos sobre eso. Solamente los actos nulos son susceptibles de la figura de la conversión. Los actos anulables son susceptibles de la aplicación de la figura de la confirmación, que es lo que habíamos mencionado hace rato. El plazo, dice, es una de las modalidades de los actos jurídicos que son requisitos accidentales, pues normalmente no deben ser necesarios ni observados, ni son naturales, salvo que sean previstos por las partes, en cuyo caso adquirirán plena virtualidad. ¿Qué tipo de actos pueden someterse a plazo? Lo que sean siempre de contenido patrimonial. Bueno, nunca lo que sean de derecho de familia. Está bien. Ahora empezamos otra vez. Alberto declara ser titular de un inmueble libre de gravámenes y que el inmueble y sus construcciones se encuentran en perfectas condiciones. Lucía presta su voluntad bajo la impresión de las declaraciones realizadas por Alberto. Posteriormente, Lucía descubre que el inmueble adquirido cuenta con construcciones inacabadas. En este caso, el acto es anulable por dolo principal. Sí, porque exactamente, ¿verdad? Alberto hace una declaración que es determinante para que Lucía tome la decisión de adquirir el inmueble. Y cuando Lucía se va al inmueble que adquirió, se da cuenta que hay todas construcciones sin terminar. Entonces, esto es dolo principal, dolo determinante. Está bien, está correcto. A ver. Para indagar la intención real de las partes en un acto jurídico se deberá atender a lo declarado, teniendo en cuenta, acá está lo que decía Zeneida ayer, las circunstancias del caso, el comportamiento de las partes y el fin práctico o económico del acto. Sí. El monto del contrato no es relevante, ni tampoco la fecha. Acá lo que se mira es la circunstancia, la conducta y el fin. Eso es lo que se mira para poder entender o para poder dimensionar la real intención de las partes, para desentrañar eso, ¿verdad? Candelaria es una adinerada empresaria que tiene varias cuentas bancarias. Este salió en el examen. Cansada de las múltiples extorsiones que recibe de grupos criminales que le piden dinero, la misma transfiere simuladamente todo su dinero a Julián, su mejor amigo de infancia. Julián sabe que el dinero seguirá perteneciendo a Candelaria, pues justamente se trata de una simulación. Los acreedores de Candelaria se enteran de esta situación y atacan el acto de simulación. ¿Es procedente? No, porque Candelaria no está agravando su situación de insolvencia, ni tampoco está creando una situación de insolvencia, porque ella es una adinerada empresaria, tiene varias cuentas bancarias. Entonces lo que ella hace es transferir su dinero nomás, pero ella no está agravando su situación, su condición es de una exitosa empresaria. La simulación tiene que causar, el fraude pauliano tiene que causar o agravar una situación de insolvencia y tiene que eso perjudicar al acreedor para que pueda corresponder una acción pauliana. Está bien marcado. La regla de la relatividad de los actos, que dice que los actos solamente producen efectos entre las partes y no pueden afectar a terceros. Y excepcionalmente, porque siempre toda regla tiene su excepción, pueden afectar a acreedores quirografarios, terceros beneficiarios y herederos a título universal. ¿Verdad? Esa es la excepción a la regla. Pero la regla es que los efectos de los actos son solamente entre las partes. Claudio es apoderado de María para la compra de activos por hasta el valor de $15,000. Claudio excede sus facultades y adquiere activos por valor de $20,000. Acá está la figura de la confirmación que hace rato hablábamos, ¿verdad? A María, en cualquier caso, le interesa la compra que fue realizada por Claudio en su nombre. En este caso, María puede ratificar lo actuado por Claudio
por tanto salvar la validez del acto concluido en su nombre, obligándose ella personalmente. Puede ir a la nulidad o puede ratificar. O sea, Exacto, ella puede solicitar la nulidad porque no fue lo que ella acordó con la parte representante, o puede ratificar a través de la confirmación. No hay ningún problema. Tiene ambos caminos. Está correcto. Aunque Claudio haya excedido de sus facultades, ella igual puede aceptar, puede ratificar, puede confirmar lo que Claudio hizo. Eso es importante saber. Luciano recibe una amenaza en la cual se indica que si en 5 días no es inminente, no entrega la suma de $5,000, será pasible de consecuencias físicas. Luciano no puede, dice, alegar intimidación en los términos del 293, porque el mal, a pesar de ser grave, no es inminente y puede ser prevenido. Claro, tiene 5 días. Escucha, le llama a la policía, le llama a quien quiera ahí para poder evitar ese mal injusto, grave e irresistible, ¿verdad? Bueno. Este es el caso que sería en el examen. Luis realiza una simulación por el cual aparenta vender un inmueble a Federico, su hijo. Sin embargo, en realidad, lo que hizo fue donarle el inmueble a su hijo. Sin embargo, no firmaron un contradocumento. Años después, Luis, que es el papá, se enoja con Federico por un problema familiar y le exige que le pague por el inmueble. Ante esta situación, Federico, que es el hijo, inicia un juicio de simulación para que el juez declare que el acto fue una donación y no una compraventa. El juez declara improcedente la acción de simulación, pues entiende que la única forma que Federico pruebe la simulación era a través de un contradocumento. ¿Es correcto el entendimiento del juez? Sí, porque es una simulación lícita. Al ser una simulación lícita, el contradocumento es el medio de prueba. Cuando la simulación es ilícita, lo que podés ver cualquier medio de prueba. Pero si la simulación es lícita, el contradocumento es lo único que puede mostrar, ¿verdad?, cuál es el acto que se esconde detrás de la simulación. Está correcto. El juez debe juzgar sobre un acto jurídico controvertido entre José y Carlos. Sin embargo, dicho acto jurídico celebrado no es un contrato. ¿Qué normativa será consultada por el juez para aplicar su juzgamiento? No es un contrato, pero es un acto, dice, ¿verdad? Porque no todo acto es un contrato, pero sí todo contrato es un acto. Parece medio juego de palabras, pero es así. Vamos a poner el artículo 300, a ver qué dice. Dice, la calificación jurídica errónea que del acto hagan las partes no perjudica su eficacia, que se juzgará según el contenido real del mismo. Cuando hubiese en un instrumento palabras que no armonicen con la intención reflejada en el acto, prevalecerá esta. El juez debe juzgar sobre un acto jurídico controvertido entre José y Carlos. Sin embargo, dicho acto jurídico celebrado no es un contrato. ¿Qué normativa será consultada por el juez? El juez solo podrá apoyarse en el artículo 300. No existe normativa que el juez deba aplicar para interpretar los artículos del Código Civil relacionados con contratos de manera análoga. Sí, la calificación jurídica errónea de que el acto hagan las partes no perjudican su eficacia. Está bien, artículo 300, por acá dice luego. La calificación jurídica errónea que del acto hagan las partes no perjudica su eficacia, que se juzgará según el contenido real del mismo. Está bien. El juez podrá apoyarse en el artículo 300.
Carla obsequia a su hijo Arnaldo un vehículo. ¿Te acuerdas de este? Indicando como condición que apruebe todos los exámenes de la carrera de Derecho del cuarto año. De reprobar el examen, perderá el derecho adquirido respecto al vehículo. Esto es una condición, negativa. sí, es una condición resolutoria, ¿verdad? Negativa. Sí, porque si no aprobas, De reprobar. claro, de reprobar, si no aprobas, te quito. Esa es la condición. Si no aprobás, te quito. Si aprobás, seguís teniendo. Si no aprobás, te quito. Condición negativa, resolutoria. Está bien. Roberto y Graciela concluyen un contrato de compraventa mediante el cual Graciela entregará la cosa a Roberto, toda vez que este último presente a Graciela cierta documentación que fue requerida por ella a los efectos de la conclusión del acto. Esto es una condición suspensiva. Claro, si me presentas los documentos, te voy a entregar la cosa. Así es, ¿verdad? Sí. Sí. Condición suspensiva. No dice qué tipo de documentos. Si nosotros hablamos de documentos que tienen que ser expedidos, por ejemplo, por los registros públicos, ahí estamos hablando de un plazo. Hay que tener mucho cuidado. Es un plazo incierto, porque no sabemos cuándo te van a entregar, pero te van a entregar. O sea, cuando es un documento público, Por entonces ejemplo, ya es un plazo incierto. No sabemos en qué plazo te van a entregar, pero te van a entregar. Es necesario, va a suceder, te van a contestar. ¿Te acuerdas de la condición de dominio? Sí. Te voy a comprar la casa cuando me presentes la condición de dominio. Y bueno, cuando me vas a presentar en la condición de dominio es un plazo incierto, ¿verdad? Porque los registros públicos eventualmente emiten ese documento. No sabemos cuándo. En este caso es una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque en este caso Roberto puede o no entregarle los documentos, ¿verdad? Él tiene la potestad de hacerlo o no. Si cumple con la condición, va a poder recibir la cosa. Juan le debe 200 millones a Pedro. Pedro, al enterarse que Juan vendió su inmueble a Luis, que es un tercero, inicia la acción por fraude pauliano, ya que Juan, con la venta del inmueble, provocó su insolvencia. Si el juez decide que la acción pauliana es procedente, ¿deberá ordenar la devolución del inmueble? No. La consecuencia de la acción pauliana nunca es la nulidad del acto, sino que es la inoponibilidad del acto por parte del deudor. Entonces la respuesta es no. El inmueble seguirá perteneciendo al tercero, quien deberá soportar la ejecución del bien para que Juan cobre su crédito. Claro, el dinero, en vez de ir a Juan, se va a ir a Pedro. El dinero producto de la venta de ese bien, ¿verdad? Eso nomás es lo que va a suceder. Está correcto. Alberto y Mariana acuerdan que Alberto pagará a Mariana la suma de $1,000 toda vez que Mariana pueda volar al sol y volver en 24 horas. Esta es una condición. Imposible. Exacto. Imposible. Imposible de hecho, ¿verdad? Hay una imposibilidad física. Roberto dona un inmueble a Julieta para provocar su insolvencia. Luego, uno de los acreedores de Roberto interpone una acción pauliana. ¿Se acuerdan que en la donación no hacía falta probar la complicidad? El juez entiende que Julieta no fue cómplice de la acción pauliana, sino que actuó de buena fe. Es decir, no sabía que Roberto estaba provocando su insolvencia al regalarle el inmueble. En este caso, ¿puede decidir el juez que la acción pauliana es procedente de todos modos? Sí. La complicidad del tercero no es un requisito cuando se trata de actos a título gratuito. Probar la complicidad del tercero, que el acreedor pruebe la complicidad del tercero, es necesario solamente en los actos fraudulentos a título oneroso. Son requisitos para la procedencia del dolo como vicio de la voluntad: que sea determinante, que ocasione daño y que se trate de un dolo principal. Está perfecto.
El otro dice que no sea determinante. Después dice según la anterior. Cuando una cláusula es susceptible de dos sentidos, donde una interpretación resulte de la validez y otra de su nulidad, ¿en qué sentido se debe interpretar? Se debe interpretar en el sentido que le otorgue validez, siempre en relación al principio de conservación de los actos. Está correcto. Las acciones para obtener la nulidad de los actos jurídicos por dolo prescriben por 2 años. Siempre cuando hablamos de vicio de la voluntad, es 2 años. Error, dolo, violencia, 2 años. Carlos cuenta con un patrimonio compuesto por inmuebles. En el curso de los negocios, Carlos se convirtió en deudor de Pedro, quien es un acreedor quirografario, o sea, tiene un pagaré. Carlos decide vender sus inmuebles a Juan, disminuyendo de esta manera su patrimonio. En este caso, y esta era que yo corregí justamente, ¿verdad? Sí. Pedro se ve afectado por la venta de los inmuebles, claro, ya que su patrimonio se ve disminuido y esto afecta a la prenda común de sus acreedores, incluyendo a Pedro, por supuesto que sí. Sí. Carlos cuenta con un patrimonio compuesto por inmuebles. En el curso de los negocios, Carlos se convirtió en deudor de Pedro. Claro, Pedro pasó a ser acreedor de Carlos, quien es un acreedor quirografario. Claro, Pedro tiene pagarés que son de Carlos. Carlos decide vender sus inmuebles a Juan, que es un tercero, disminuyendo de esta manera su patrimonio. En este caso, Pedro, que es el acreedor quirografario, se ve afectado por la venta de los inmuebles de Carlos, ya que su patrimonio se ve disminuido. Y esto afecta a la prenda común de sus acreedores, incluyendo a Pedro. Está bien. Mario amenaza a Roberto con la ejecución de un pagaré en su contra en caso de que éste no transfiera un inmueble a su favor. En este caso, Roberto, yo era que le corregí ahí, no puede alegar intimidación en los términos del 293 porque la amenaza surge del ejercicio de un derecho. Claro, te voy a demandar si no me pagas tu deuda, no es una amenaza, porque es el ejercicio legítimo de un derecho, ¿verdad? Pagame la leche y el pañal si no te meto preso, no es una amenaza, es el ejercicio de un derecho que hace la mamá en contra del alhaja, el alhaja del padre. Bueno, Felicita, consciente de las deudas que tiene, vende su Ferrari a su primo para evitar que el mismo sea rematado por sus acreedores. Por lo tanto, Felipe, uno de sus acreedores, inicia una acción pauliana solicitando la revocación de la transferencia para así poder subastar el Ferrari. El juez, al analizar el caso, llega a la conclusión de que Felicita tiene varios otros inmuebles, entre ellos inmuebles y otros vehículos, que permiten que la misma cubra sus deudas, incluida la deuda con Felipe. ¿Es procedente la acción? No. Porque tiene todavía otro problema. Claro, no hay una situación de insolvencia ni se agravó la situación de insolvencia de Felicita, ¿verdad? No, la acción pauliana requiere la insolvencia del deudor. Si Felicita tiene bienes suficientes para cubrir su deuda, no es insolvente. Perfecto. Está bien. Las acciones para obtener la nulidad de los actos jurídicos por violencia, ya dijimos, error, dolo, violencia, prescriben a los 2 años, ¿verdad? Muy bien. María celebró un contrato de fideicomiso creyendo que no implicaba la transferencia de la propiedad de un inmueble. Luego de celebrarlo se enteró de los efectos jurídicos del contrato, por lo que alegó error con la intención de invalidar el acto. ¿Logrará María invalidar? No. Uno no puede alegar desconocimiento de la ley. Eso, no podés alegar error de derecho. Lo que sí podés alegar es un error de hecho. El conocimiento de la ley nacional se presume por las partes y por el juez. O sea, se presume que todos conocemos la ley nacional. Entonces, no se puede alegar desconocimiento de la ley. Zulma fue a un local de venta de objetos decorativos con el fin de comprar un candelabro de oro. Hablamos también de esto hoy. Al llegar al local, se emocionó al ver que justo ese día había descuento del 50% en todos los objetos.
Entusiasmada, eligió un candelabro que estaba en la sección de objetos de oro. Ella fue prudente y fue hasta esa sección para comprar algo de oro. Para su sorpresa, días después le dijeron que el candelabro no era de oro, sino de bronce. Enojada fue a la tienda a reclamar la devolución de su dinero. ¿Se puede considerar a dicho error como esencial? Sí, porque recayó sobre una característica que fue considerada como esencial por Zulma y porque no hubo negligencia de su parte. Eso es lo que se llama error in substancia. Es un error respecto a la cualidad que tiene la cosa. Bronce y oro son metales, no es un error de objeto, un error in cosa, incorpore, sino que es un error sobre la substancia, sobre las cualidades que tiene esa cosa. Una cosa es la madera enchapada y otra es la madera de palo santo. Tienen cualidades muy distintas, ¿verdad? Entonces, sí es un error esencial. Martín prometió pagar 10.000 a Tomás con la condición de que este hurte de la casa de su ex esposa una pintura que Martín quería para él. Tomás aceptó, pues la condición era sencilla, ya que la ex esposa de Martín dejaba siempre la puerta cerrada sin llave. ¿Es válida la condición? No, porque es ilícita, es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, no es válida esa condición. Pedro fue al mercado a comprar unas sillas. Entró a un negocio y compró las sillas, pagando el precio a quien creyó que era el dueño del local. Luego de unos días se enteró que quien le vendió la silla era simplemente el empleado encargado de las ventas. ¿Puede considerarse dicho error como causal de anulación? No. Él le pagó al que estaba en el local, ¿verdad? En este caso no hay error por parte de Pedro, ¿verdad? Solamente el error que es excusable, en este caso es el error in persona, in corpore, in substancia, en la causa. Esos son los errores excusables, ¿verdad? Entonces, en este caso no opera el error como causal de anulabilidad del acto. Marcela suscribió un contrato de prestación de servicios con una consultora. En el contrato se dispuso que la vigencia del mismo iniciaría en un plazo de 5 meses. ¿A qué tipo de plazo nos encontramos? Suspensivo. No existe lo del plazo resolutorio. Lo correcto es decir plazo extintivo, ¿verdad? El plazo es suspensivo. ¿Por qué? Dice, porque la vigencia del mismo dice que iniciaría en un plazo de 5 meses. O sea, a partir desde dentro de 5 meses va a iniciar el derecho, en este caso, a prestar los servicios en una consultora. Está bien. Rubén y Florinda deciden contraer matrimonio. Sin embargo, debido a las dificultades imprevistas, resulta imposible para Rubén presentarse a realizar los trámites legales de matrimonio ante el juez de paz antes del viaje que la pareja tenía planeado. Por ello, decide otorgar un poder a un representante para que realice la ceremonia. ¿Es válido el acto? Sí. Contraer matrimonio es una excepción a la regla que establece que no pueden celebrarse por representante los actos correspondientes al derecho de familia. Se puede, pero solamente hasta uno de los esposos. O sea, no es que ambos pueden llevar un representante. Uno de ellos puede designar un representante para que haga las gestiones de matrimonio. Me acuerdo que eso era que vimos, que yo no sabía que se podía hacer. Pedro alquila a Juan desde hace más de 2 años una habitación en su casa por la suma de 500.000, abonados mensualmente. En la última renovación de contrato de alquiler, se consignó por error la suma de 500.000. Era en concepto de alquiler de la casa, sin hacer distinción de que se trataba solamente de una habitación. Sin embargo, Juan continuó el alquiler en las mismas condiciones que los años anteriores. Ante esta situación, se debe realizar una interpretación teniendo en cuenta la conducta de las partes, que fue lo que dijo ayer Zeneida.
para determinar el verdadero sentido del mismo. O sea, más allá que hayan puesto la casa, si hace 2 años ya venían nomás lo alquilando la pieza por el mismo precio, mensualmente pagaba siempre lo mismo. Entonces la renovación, la conducta indica que va a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Se trató de un error nomás en el cuerpo del contrato, pero eso no va a obstar a que el acto o que el contrato sea plenamente válido, ¿verdad? Está bien. Juana demandó a Salomón e invocó una ley nacional según la cual fundó su reclamo. Sin embargo, Salomón se defendió diciendo que Juana no probó la existencia de la ley. ¿Perderá Juana la demanda por no haber probado la existencia? No, porque se presume que las leyes nacionales se saben. Nadie puede alegar luego el desconocimiento de la ley, ¿verdad? La única ley que tiene que probarse eventualmente es la ley extranjera. Tiene que probarse su existencia, su vigencia y su aplicabilidad, que no vaya en contra de las instituciones políticas, la buena costumbre, las normas, etcétera, ¿verdad? Está correcto. Eso es lo que no tenía. Hasta que no tenía respuesta, ¿cierto? José es acreedor por un préstamo de dinero que le hizo a Marcela. O sea, José le dio plata a Marcela. Ante el incumplimiento de pago de Marcela, esta es demandada por José. Sin embargo, Marcela niega la deuda. José perdió el pagaré en el que constaba el préstamo realizado. Y tampoco tiene ninguna otra prueba para acreditar el préstamo realizado por Marcela. ¿Ganará José la demanda? Y no. No, porque carece de prueba para acreditar el derecho. ¿Qué necesita en este caso José? Un hecho constitutivo, que es el contrato de derecho de crédito, por el cual Marcela se obliga a pagarle a José. Necesita él del hecho constitutivo, ¿verdad? Quien alega la existencia de una obligación tiene que probar el hecho constitutivo de esa relación jurídica. En este caso, José tiene la carga de la prueba. Como perdió todos los documentos, no tiene las chances de ganar. La firma Caminos desea elevar a escritura pública un acta de asamblea de accionistas que modifica los términos de sus estatutos sociales. Al revisar el protocolo y previo al momento de la firma, antes de la firma, el representante de Caminos nota un error en la asignación del capital, por lo que el escribano procede a poner entre líneas el monto incorrecto y enmendar el error con el monto correcto. La escritura es válida, pues aun cuando cuente con enmiendas, estas fueron salvadas antes de la firma. Siempre es importante que todas las enmiendas se hagan antes de la firma. Si hubo un error posterior a la firma y se hizo una enmienda después de la firma, ese acto no es válido, ¿verdad? Buenos Aires. Me dan un changüí para hacer una pausita de 15 minutitos.